sustancia es muy soluble, pero si el valor del producto de solubilidad o el valor de KPS, que es lo mismo, es muy bajo, significa que ese sólido o esa sustancia es muy poco soluble, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver aquí en toda esta presentación, que generalmente vamos a estudiar sustancias que tienen baja solubilidad, ¿ya? Por eso es que se puede apreciar los precipitados. Ahora, consideremos el siguiente gráfico para comprender las operaciones matemáticas que aplicaremos en nuestros cálculos al resolver problemas de aplicación. Como pueden ver ahí en esa foto, nosotros podemos ver en la parte superior solución saturada. La solución saturada, ¿qué era según la definición en química general? Una solución saturada es aquella solución en la cual ya no se puede disolver más soluto, que ha llegado a su punto límite. Por lo tanto, no es capaz de disolver ni un gramo más de soluto. ¿No ve? Eso es una solución saturada, ¿ya? Esta solución se encuentra en equilibrio, por lo tanto se le puede aplicar la ley de acción de masa. Entonces vamos a aplicarle la ley de acción de masa a ese sistema heterogéneo, donde aquí podemos ver esta sal C sub M A sub N, que esto digamos que para nosotros es una sal, ¿ya? Es el sólido amarillo, ya que estaba en el vasito, ese es el sólido amarillo, ¿ya? Esa es esta sal. Por lo tanto, esta sal de aquí se va a empezar a disolver. Nosotros sabemos que se va a empezar a disolver según esta reacción porque se están formando los iones, se está disociando en solución acuosa, ¿ya? Entonces, pero como también sabemos esto es un proceso reversible, eso significa que al mismo tiempo también estos iones de acá, el anión C y el cation A, se van precipitando y van formando esta sal de nuevo. Entonces es un equilibrio dinámico, ¿ya? Por lo tanto, aquí nosotros estamos aplicando la ley de acción de masa. ¿Qué nos decía la ley de acción de masa? Que en una reacción reversible existe una constante que está en función de el producto de la concentración molar de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿no ve? Dividido entre la concentración, el producto de la concentración molar de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces, hasta aquí ya aplicamos nuestra ley de acción de masa. Pero aquí hay algo muy importante. Como ven, en esta foto de acá, la cantidad del sólido insoluble o poco soluble, digamos, no digamos insoluble, poco soluble, el amarillo, ese sólido amarillo tiene una concentración, o sea, que está acá, ¿ya? Esta que es del denominador. El denominador es la concentración del sólido amarillo, ¿ya? Pero esa concentración es muy grande, es como cuando hablábamos del agua, ¿no ve? Cuando hablábamos de que el agua, va a soluciones acuosas antes, que la concentración del agua era muy grande en comparación a lo que se disociaba. Aquí también se cumple lo mismo. Se está disociando muy poco porque estos son compuestos poco solubles. Se está disociando en sus iones muy poco. Entonces, esta concentración del sólido que está en el denominador es casi invariable, por decirlo así, ¿ya? Entonces, mandamos este denominador al miembro izquierdo, ¿ya? A multiplicarlo con la constante de equilibrio. Y como son dos constantes, la concentración del sólido por la constante de equilibrio, podemos decir que se van a asociar los dos y van a formar el KPS, que es la constante del producto de la solubilidad. Entonces nos quedaría para esa reacción que el KPS es igual a la concentración molar del anión C por la concentración molar del cation A, ¿ya? Elevado a sus coeficientes estequiométricos. Eso significaría. Entonces, como ven, ya no tenemos que manejar este denominador acá, es multiplicar nomás. Coeficiente de la reacción. KPS es el producto de solubilidad y es un valor característico de cada sustancia, es un valor peculiar. Cada sustancia tiene su propio KPS. Y aquí la multiplicación
de las concentraciones de los iones se llama producto iónico, ¿ya? Ese producto iónico, si ustedes quieren verlo así, por ejemplo, el KPS ya es un valor que se ha investigado, que ya está tabulado, ¿ya? Es como la constante de acidez, ya es un valor que ya es de referencia, pero el producto iónico es algo que ustedes en el laboratorio o en, así experimentalmente pueden determinar, ¿ya? El producto iónico es algo que está en la realidad, digamos, lo que están viendo ustedes experimentalmente. Pero el producto de solubilidad o el KPS ya es un valor de referencia. ¿Mm? Bueno, como no tienen dudas, vamos a seguir. Ahora, como ya definimos cómo podemos calcular el KPS, si deseamos nosotros estudiar el proceso, este mismo proceso de disolución de un sólido poco soluble, podemos hacerlo en función de la solubilidad que habíamos visto en química general, ¿no ve? Pero esta es una solubilidad molar, ¿ya? Entonces partimos de nuestra misma ecuación de KPS y en lugar de colocarle la concentración molar, vamos a reemplazarlo por la solubilidad molar, que es esa S, esa S que ven ustedes se llama solubilidad molar, y la M ya es solamente el coeficiente, ¿ya? Entonces, así se debe reemplazar. En lugar de la concentración molar, se coloca la multiplicación entre la solubilidad molar por el coeficiente del catión que se está disociando o del anión que se está disociando, ¿ya? Por si acaso, la solubilidad es la misma para ambos, ¿ya? Solo que se debería cambiar los coeficientes de la reacción de disociación, ¿ya? Entonces, factorizando y despejando, podemos ver aquí que la solubilidad molar está directamente en función del KPS y de los coeficientes de la reacción, ¿no ve? Porque esta ecuación final es una función de S en función del KPS y de los números coeficientes de la reacción química. Nada más sería. Entonces, simplemente podemos decir que el producto de solubilidad y la solubilidad son dos magnitudes que miden la intensidad de un mismo proceso. Es decir, cuando hablamos de producto de solubilidad, estamos hablando de KPS. Y cuando hablamos de solubilidad nomás, estamos hablando de esta S de acá, que es la solubilidad molar, ¿ya? Hasta aquí no sé si alguno tiene alguna consulta o problema para que pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no tiene alguna duda? ¿Está claro o no? Sí. Ya. Bueno, de todas formas, lo van a revisar esto cuando tengan tiempo y cuando estén con su cuaderno concentrado, ¿ya? Ahora vamos a ver un problema que tiene que ver con el tema de la solubilidad y el producto de solubilidad, que son dos cosas distintas que miden el mismo proceso, digamos, ¿no? Bueno, aquí dice el KPS del fluoruro de bario es 2.4 por 10 a la menos 5 a 25 grados centígrados. ¿Cuál es la concentración del ion bario y cuál es la concentración del ion fluoruro en la solución? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, tenemos en un sistema un precipitado en solución acuosa de fluoruro de bario, ¿ya? Entonces, nos dan el valor de KPS y lo que queremos saber directamente es calcular la concentración del bario, el ion bario y el ion fluoruro, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos hacer es aplicar el equilibrio de disolución del sólido, que ya sabemos que como nos dan un KPS bastante bajo para el fluoruro de bario, significa que es un sólido poco soluble. Entonces, el fluoruro de bario en solución acuosa o en agua se va a empezar a disolver y va a ionizarse el bario y el fluoruro, ¿ya? Por lo tanto, el valor de KPS va a ser igual al producto de la concentración de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico. Como ven aquí, el fluoruro, la concentración de fluoruro
este elevado al cuadrado, pero eso es debido al 2 que hay como coeficiente del fluoruro en la reacción química, ¿no ve? Luego, colocamos las concentraciones en función de la solubilidad molar, que es lo que les decía y ya habíamos visto en el anterior cuadro. En lugar de colocarle el bario, le vamos a poner el valor de la solubilidad multiplicado por su coeficiente de la reacción. Como es 1, no se pone nada, digamos, ¿no? Pero aquí en lugar de colocar este fluoruro, le estamos poniendo 2S. ¿Por qué? Porque 2 es el coeficiente de la reacción química, ¿ya? Y el cuadrado sigue igual que la anterior ecuación, digamos, ¿no? Entonces, ya tenemos hasta aquí una ecuación que está directamente en función del KPS y de la solubilidad molar. Entonces, de aquí Wilmer, nosotros... Mande. Wilmer, perdón. Cuando decís en la primera ecuación en la primera reacción, que Ya, dice 2F con su ion negativo, ¿no ya. dijiste que el 2 se lo pasaba a tipo como exponencial al cloruro? Al O sea, cloruro. perdón, a esa reacción, a ese, Mm, no te entiendo. A ya, ver, pero ¿aquí o a ya. dónde? En la primera reacción dijiste que el Ujú. 2 que está delante del fluoruro, o perdón, Ya. del Sí, flúor, fluoruro. se lo lleva al cuadrado, ¿no ve? Para Claro. la reacción del KPS. Y Exacto, ahora va a ya ser lo está. mismo, va a Sí, ser, ajá. Sí, está bien. Se tiene que volver a colocar cuando se cambia en función de la solubilidad. ¿Ya? O ah, sea, ah, lo que tú me decías era que esto ya está, ¿no? ¿Así? ajá, ajá. Eso. En realidad, cuando con- porque 1 elevado a 1 es igual a S, digamos. Ah, Eso. ya, ya, ya. ¿Ya? Tienen que volver a Ya, copiar el gracias. 2S, así. ¿Ya? Cuidado con eso porque puede ser que se equivoquen, pero es así. Eso. Entonces, matemáticamente, lo que hacemos es lo siguiente. Sería directamente como como el cuadrado está afectando al 2 y al S, entonces sería 2 al cuadrado sería 4, ¿no? ¿Ve? Y S al cuadrado quedaría S al cuadrado. Que para bario significa S, ¿ya? La solubilidad molar para el bario es como es un mol de fluoruro de bario, me genera un mol de bario y 2 moles de fluoruro. Yo digo que aquí va a ir S, ¿ya? Por la estequiometría, una solubilidad molar. Y para el caso del fluoruro tienen que ser 2 porque son 2, ¿no ve? Porque el coeficiente es 2. Entonces, de esa forma quedaría. Entonces, si quieren verlo así, sería bien, digamos, ¿no? Es lo mismo. Pero esa S es la solubilidad molar de esta sal, del fluoruro de bario. Eso. Y con esa solubilidad molar yo puedo saber cuál es la concentración de los iones que se están disociando o que se están formando, ¿no? Eso. Bueno, entonces, este, ¿ya? Ahora, vamos a pasar al siguiente problema. Como ven aquí,
esto era verificar cómo son o cuánto valen las concentraciones cuando se disocia en agua, digamos. Esto es una disociación de esta sal en agua. Pero puede ser que nosotros, le digo porque vamos a ver el efecto ion común más adelante, puede ser que yo, este sólido, por ejemplo, este fluoruro de bario, yo lo quiera disolver en un ácido fluorhídrico, digamos, ¿no? Entonces, eso ya sería un tema de ion común. ¿Por qué? Porque ya en mi disolvente existe una cantidad inicial de fluoruro. Entonces, eso se llama efecto ion común, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? Efecto ion común. Al adicionar a una solución saturada un electrolito que tenga un ion común, con la sustancia disuelta disminuye su solubilidad. Es lo que les decía. A ver, por ejemplo acá. Si yo, este sólido amarillo que ven aquí, ese, digamos, yo lo tengo en un vidrio reloj, digamos, ¿no? Y eso pongan ustedes que eso es yoduro de plomo, ¿ya? ¿Se acuerdan del yoduro de plomo? Era un sólido poco soluble de color amarillo, ¿no ven? Ese yoduro de plomo yo lo tengo en un vidrio reloj sólido sequito, ¿no ves? Pero yo lo quiero disolver o tratar de disolver, digamos, en agua y luego tengo otro vaso también de yoduro de potasio, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? En el agua puede ser que se disuelva muy poco ese yoduro de plomo que lo tengo, ya le dije, en un vidrio reloj. Puede ser que se disuelva muy poco, pero si yo trato de disolver la misma cantidad en un vaso que contiene yoduro de potasio, que es una solución acuosa, ahí ya inicialmente hay yoduro. Entonces, va a ser más poco posible que se disuelva en comparación de en agua. ¿Ya? Entonces, directamente yo puedo decir que, como les comentaba, no sé si me están entendiendo, si yo inicialmente en un vaso donde está el disolvente tengo un ion común en comparación al sólido que quiero disolver, si hay un ion, digamos, en común, va a ser más difícil que se disuelva, ¿ya? Entonces, por lo tanto, como es más difícil que se disuelva, la solubilidad disminuye, ¿ya? Entonces, no sé si me dejé entender, pero vamos a ver un problema de este tipo, ¿ya? Pocas palabras, si es que hay un ion común en mi sistema, va a bajar directamente la solubilidad, ¿ya? Entonces, vamos a ver un problema, yo creo que lo van a entender ahí. Bueno, aquí vemos este problema que dice lo siguiente. El KPS para el hidróxido de magnesio es de 8,2 por 10 a la menos 12, ¿ya? Calcular la solubilidad del hidróxido de magnesio en inciso A, agua. Y en inciso B, en una solución 0,05 molar de hidróxido de sodio. ¿Ya? Primero concentrémonos en el agua, ya que está aquí. Vamos a poner aquí una línea para que lo divida, porque son dos incisos en el mismo, ¿no? Ya. Como pueden ver aquí, vamos a ver el inciso A. Me pide determinar la solubilidad de ese hidróxido de ese hidróxido de magnesio en agua. Entonces, cuando me dice en agua, simplemente hago lo que hice en el anterior problema. ¿Se acuerdan? Cuando me pide calcular la solubilidad, estoy calculando S, el valor de S, como ven acá está S, ¿ya? Entonces, primeramente coloco mi reacción de disociación de este sólido poco soluble, que es el hidróxido de magnesio. Como ven aquí, se disocia en ion magnesio y en dos iones oxidrilo. Por lo tanto, el valor de su KPS va a ser igual a la concentración molar del magnesio por la concentración molar al cuadrado del como ya vimos cómo es el tema del cálculo de solubilidad en agua, vamos a ver cómo se debería calcular
cuando estábamos en una solución 0,05 molar de hidróxido de potasio, va de sodio, pero no importa si es de potasio o de sodio, porque es el hidróxido. Aquí, como ven, el hidróxido de sodio es la sustancia que se tomaría en cuenta como ion común, pero es solamente por el oxidrilo de ese. ¿No ve? Entonces, como vemos aquí, vamos a seguir realizando la reacción de disolución del sólido poco soluble, que en este caso es el hidróxido de magnesio. Se va nuevamente, como en el anterior inciso, disociar en iones magnesio y en 2 iones oxidrilo. Pero la diferencia aquí ya va a ser que inicialmente ya había una concentración de 0,05 molar de oxidrilo. ¿No ve? Inicialmente no, esto es una cantidad bastante grande. Lo que ven aquí en la parte del hidróxido del hidróxido de magnesio, que aquí le puse guiones, o sea, no se puede, ¿cómo les digo esto? No nos interesa saber cuánto es la cantidad del sólido. ¿Por qué? Porque es muy grande y aparte de que no cambia tanto, digamos, ¿no? Porque se disocia muy poco, es decir, va a disminuir muy poco en comparación a su valor inicial. Es como cuando hablábamos del agua, ¿no ve? Es como quitarle un pelo a un gato. Entonces, a este gato de acá que se llama hidróxido de magnesio le vamos a quitar un pelo, entonces no importa saber cuánto es. Además de que en nuestras ecuaciones no están en función de las concentraciones de los iones que se generan por la disociación, ¿no ve? Eso. Entonces, aquí ya estamos colocando, como se acuerdan, cuando ya es un tiempo pequeño, aquí la vamos a cambiar, es un tiempo pequeño. Ya en un tiempo pequeño ya tenemos aquí, se alcanza a la concentración S, ¿ya? A la solubilidad molar. S porque solamente se produce un mol del magnesio. Y aquí 2S porque se producen 2 moles de oxidrilo. Y en el tiempo final se hace la sumatoria, ¿no ve? Pero ustedes saben que en la sumatoria aquí sería 0 más S, 0. Perdón, 0 más S, S. Luego, en la parte del óxido sería 0,5 más 2S. Entonces, aquí esos valores de la solubilidad ya lo tenemos. Y eso lo vamos a colocar en la ecuación de KPS. Como sabemos, KPS es igual al producto de la concentración molar de los iones que se disocian, elevado a sus coeficientes estequiométricos. Aquí solamente tuvimos que elevar al cuadrado al oxidrilo porque tiene un 2. El magnesio tiene 1, entonces no es elevado a 1, digamos, ¿no? Pero se sobreentiende. Y aquí en lugar ya cambiamos. Aquí en esta ecuación ya cambiamos y en lugar de concentración molar de magnesio le ponemos S. Y en lugar de concentración de iones oxidrilo le ponemos dentro del al cuadrado lo que equivale a la solubilidad, que sería 0,05 más 2S. Y como lo que nosotros conocemos el valor de KPS, despejamos S. Y el valor de S, como vean, despejando S me da 3,56 por 10 a la menos 9. Ya, eso es en una solución de hidróxido de sodio 0,05 molar. Pero en el inciso A nos dio una solubilidad. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿cuál de estas dos solubilidades es mayor y cuál es menor? ¿Cuál es mayor y cuál es menor? La primera es mayor. La primera es la mayor, exacto. ¿Qué significa eso? Que, o sea, cuando nosotros disolvemos este hidróxido en agua, vamos a disolver más cantidad de ese hidróxido en comparación de si lo hacemos en un hidróxido de sodio 0,05 molar. ¿Me entienden? Es más fácil y se va a alcanzar a disolver más cantidad de hidróxido en agua que, que disolver
hidróxido de magnesio en una solución de hidróxido de sodio, ¿ya? Entonces, con eso ya tenemos, con esta comparación de los resultados, podemos concluir con eso, ¿no ve? Que el efecto ion común lo que hace es disminuir la solubilidad del sólido, ¿no ve? Eso ustedes ya lo están viendo con este problema. A eso me refería, ¿ya? No sé si hasta aquí tienen alguna duda o pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Pasamos o no? ¿No tienen duda? Chicos, ¿tienen dudas o no? ¿O ya se fueron? Pasamos a la siguiente. Pasamos a Ya. la siguiente. Estamos. Quedan 3 minutos. Ya, yo voy a concluir la reunión cuando más o menos les diga vuelvan, lo voy a finalizar y ya ustedes vuelven, ¿ya? Bueno, pero vamos a hablar ahora acerca, ya hemos visto de cómo se maneja el tema del KPS, qué es KPS, qué es la solubilidad molar. También habíamos hablado de que el KPS es un sistema dinámico de dos fases, ¿no ve? De dos fases donde está la fase sólida, que está compuesta por un sólido, que tiene una solubilidad muy baja y que en ese sistema, a medida que se va disolviendo el sólido, que es muy poquito, también va precipitándose los iones, ¿no ve? Entonces un equilibrio dinámico, que nosotros con nuestra vista no lo podemos apreciar, pero sucede. Ahora vamos a hablar de cómo podemos aplicar todo esto en el análisis químico, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver unas 4 aplicaciones, pero vamos a ver aplicación por aplicación. Entonces, aplicaciones analíticas del producto de solubilidad. Condiciones de precipitación y disolución. Cuando hablamos de condiciones de precipitación y disolución, esa es una de las 4 aplicaciones analíticas de este tema. ¿Y qué significa eso? Es realizar una predicción de si un sistema de iones puede o no formar un precipitado, ¿ya? Aquí dice lo siguiente. El producto de solubilidad, que es el KPS, establece el equilibrio en una solución saturada, ¿ya? Cuando hablamos del KPS, hablamos de un sistema de una solución saturada. Si este se rompe por disminución de las concentraciones iónicas en las partes disueltas, es decir, si es que yo le echo más agua, digamos, ¿no? A mi vasito que estaba en equilibrio, que estaba bien, yo le echo más agua, eso significa que va a disminuir la concentración, ¿no ve? Significa que del sólido va a empezar a disolverse. Entonces, del sólido va a empezar a ionizarse para contrarrestar ese aumento de volumen, ¿no ve? Por eso dice ahí, si este se rompe por la disminución de la concentración de las partes iónicas, se disolverá más sólido hasta obtener nuevamente el equilibrio. Es lo que les comentaba. Si es que en mi vasito yo tengo ya mi sistema en equilibrio, donde las concentraciones permanecen constantes a través del tiempo, en cuanto al sólido y en cuanto a la concentración de los iones en la solución acuosa, yo de la nada le echo agua encima, entonces va a empezar, eso ya es como que estoy alterando ese equilibrio. Va a empezar a disolverse en respuesta a esa adición, va a empezar a disolverse una pequeña cantidad de sólido del vaso en el fondo y va a volver a contrarrestar la concentración en la fase acuosa, ¿ya? Eso significa. Pero si yo aumento la concentración de los iones en la solución acuosa, es decir, si yo le echo más reactivo, entonces, por efecto, porque eso ya es romper el equilibrio, como respuesta a eso, se va a precipitar una parte de la